glorificarte, bendecirte, darte gracias, enaltecerte. Queremos darte toda la gloria esta mañana, queremos bendecirte, queremos pedirte que el Verbo eterno hable a nuestro corazón, que la palabra eterna, Señor, la palabra que está hablada, profetizada desde los siglos, nos hable esta mañana, nos muestres, nos digas. Y Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan poderosa, que no importa si fueran huesos resecos o fuera, Señor, un sepulcro, Señor, ya tapado, de donde esos huesos no van a salir. Tu palabra dice que tú tienes el verbo de vida y aún, Señor, estuvieran en lo profundo de lo profundo, esos huesos te van a escuchar, porque eso es lo que dice Juan 5:25. Que todos, los vivos y los muertos, van a escuchar la palabra del Señor, van a escuchar el verbo de vida, van a escuchar al Todopoderoso. Por eso te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y te damos gracias por la palabra esta mañana, honrando, Señor, tu nombre y la palabra, Señor, que nos das. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. El domingo pasado, estaba yo leyendo Juan 5:25. Nos quedamos a la mitad de Juan 5:25. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. En el que el Señor Jesús está hablando unas palabras bastante fuertes que deben llamar nuestra atención, porque son palabras que están definiendo, no el presente nada más, están definiendo el futuro. Juan 5:25, se lo leo, dice: de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice ahí? Van a vivir. O sea, se van a levantar de entre los muertos. Es categórico, no está hablando en alegoría, no está diciendo, bueno, es que no. Es algo literal. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Lázaro, amigo del Señor Jesús, hermano de Marta y María. Él llevaba días muerto. Su cuerpo empezó a entrar en descomposición de tal manera que la peste era insoportable. Llega el Señor Jesús, abren la puerta, quitan la piedra y le dice: Lázaro, ven fuera. Los que hemos leído el pasaje, si recordamos, ahí Jesús le está diciendo a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la anástasis en el griego. Soy la anástasis. Yo provoco que lo que está inerte en el piso y no tiene vida, yo se la devuelvo. Yo se la regreso. Una pierna gangrenada, un páncreas con cáncer, un hígado con cáncer, Dios le sopla y le da vida. Sin más, porque Él es el verbo de vida. Decíamos, estuvimos planteando en la vez pasada, la conferencia pasada, que es el verbo de vida, no es cualquier cosa, no es un quien por ahí, así X, no, es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, del único Dios verdadero. Entonces, cuando Él dice: van a escuchar mi voz y se van a levantar. La palabra ahí para muertos tiene dos ideas. Cuando los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios, se van a levantar los que la oyeron. La palabra ahí para describir muerto tiene dos ideas, te da dos ideas en el griego. En el griego quiere decir la primera, la palabra en el griego es necrótico, muerto, sin vida. ¿Qué quiere decir que no tiene vida? No se está manifestando. Ya no tiene espíritu, ya no tiene alma, solo quedó el envase, quedó el puro envase ahí, el cuerpo.
ese cuerpo, al no tener alma y no tener espíritu, ya no se está manifestando, no hay personalidad dentro de él. Eso es lo que está dando la primera idea del griego. La primera idea del griego es, tú vas a ver el envase quietecito, no respira, no se mueve, no manifiesta vida, de ninguna forma, está ahí quietecito. Bueno, la segunda idea que nos da el griego es la idea de la separación. Separado. Cuando vemos esta palabra separado, la primera cita que nos viene a la cabeza está en Romanos 6, carta a los Romanos capítulo 6. La referencia nos lleva hasta acá y nos dice, en el versículo 12 y 13 nos dice lo siguiente, Romanos 6, 12 y 13. Vean lo que nos dice nuestro apóstol Pablo. Romanos 6, 12 al 13. Dice, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que tú lo obedezcas en sus deseos. Ni tampoco, versículo 13, presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo le está diciendo a los hermanos, no se dejen agarrar del pecado, no se dejen guiar del pecado. El pecado hace mucho daño, el pecado es nuestro enemigo, porque tú antes de conocer a Dios estabas muerto. Tú eras un zombie, caminabas en la tierra, hablabas, hacías tu vida, pero tú no estabas vivo para Dios. Tú no estabas vivo. ¿Por qué? Porque en tu desobediencia tú presentaste tu cuerpo para que el pecado viniera a habitar en ti, para que el pecado viviera en ti y hacer todo lo que al pecado le gusta. Lo decía yo hace un momento, es tan grave el daño del pecado que tus neuronas no funcionan bien. Tienes actividad cerebral no correcta. No es correcta, no piensas bien, no razonas bien. Decimos, de juego decimos en el trabajo, la ardilla gira, la ardilla haz de cuenta está en la ruedita sin fin de la que corre y corre y corre y corre. La ardilla gira para el otro lado, haces todo al revés, haces todo mal, haces daño, incluso sin querer hacer daño, haces daño. Porque tú, al estar separado, que es la otra idea que nos da el griego, al estar muerto, al estar separado de Dios, separado del Padre, la Biblia dice que tú vienes a ser una criatura, no eres hijo. Esto tiene mucho debate. Juan capítulo 1 dice que le dio poder de ser hechos hijos de Dios a quienes le recibieron, cambiaron, se arrepintieron, se alejaron del pecado y enderezaron sus caminos hacia la justicia. Esos son los hijos de Dios. Los que no han pasado por ese proceso, la Biblia dice que están muertos en sus delitos y pecados. Lo voy a leer un momento más. Pero esta circunstancia es debatible, tú no tienes idea. La gente se enerva cuando oyen la verdad, dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No, usted es criatura. Si usted vive en sus pecados, si usted vive en su maldad, si usted vive como cualquier ser humano que no conoce a Dios, usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted tiene una mente carnal. Su cuerpo obedece todo lo que el pecado dice, su cuerpo lo obedece, su alma lo obedece. Algo ahí dentro de usted le dice que no es correcto, pero lo guían más sus emociones y sus deseos. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que te dice que no es correcto lo que haces? Espíritu.
El espíritu no tiene nada que ver con el cuerpo y la carne. Vive dentro de nosotros, pero no se va detrás de sus deseos. El espíritu es muy diferente. El espíritu ha sido puesto ahí por Dios para darnos identidad, darnos vida, pero siempre va a ser esa parte dentro de ti, en tu cabeza va a ser esa parte de, ¿estaré mal? ¿Esto será así? Esa duda que siempre te vaya a perseguir es el espíritu que está dentro de ti. Está esperando la palabra de Dios para resucitar. Está esperando la palabra de Dios como lluvia temprana para reverdecer hasta que venga la palabra, no antes. Por eso Jesús en Juan 5:25 dice que van a oír. Si la llegan a escuchar, si la llegan a retener como agua de lluvia, van a reverdecer. Si no, no. Entonces, Pablo nos dice aquí que nuestros cuerpos estaban dirigidos hacia el pecado, que esa era nuestra forma de vivir. Estábamos separados, estábamos muertos para con Dios. Estos muertos, qué curioso, porque pueden escuchar. Mire, yo no quisiera sembrar ideas raras, ¿no? Pero yo he estado en lugares donde el muerto empiezan a leer la Biblia y todavía reacciona. Empiezan a predicar la palabra, empiezan a hablar la poderosa palabra de Jesús, y el muerto, sabemos que ya su cuerpo se está relajando de últimas, ya está aflojándose completamente, pero qué impresionante es darse cuenta que la palabra tiene poder. Se dice del hermano David Wilkerson que él, velorio donde llegaba, velorio que echaba a perder. Se resucitaron varios, no por el hermano, por el poder de la palabra. Entonces, qué curioso que estos muertos, nosotros dijéramos, pues ya está muerto, ya no tiene vida. Oye, uno creería que nada más se oye con los oídos. No, usted tiene oídos espirituales. Su cuerpo, la materia, reacciona a la palabra. Reaccionas a la palabra de Dios. Es poderosísima la palabra de Dios. Es un dunamis poderoso. Entonces, dice que van a oír. La palabra ahí para oír es que van a escuchar, pero va a haber un efecto cuando escuchen. Van a atender. Voy a poner el ejemplo, para que no se quede usted así como que, ¿pero qué quieres decir, pastor? Lo siguiente. Hay personas que pueden estar ocupadas con sus manos y están atentas de todo lo que está alrededor de ellas. Están oyendo si alguien discute en la cocina, pueden poner atención si el niño está muy quietecito o está latoso. O sea, pueden hacer eso. Incluso personas de una capacidad diferente que se quedan viendo para un lado. Mientras una persona le habla, la persona está así, con sus ojos perdidos, ¿no? Y hasta da coraje, dices, oye, ¿me estás oyendo? Sí, dijiste esto y esto. Tenemos esa capacidad. Aparentemente no estamos poniendo atención, pero cuando dice la escritura dice que van a oír, quiere decir que es sí o sí van a oír. Ahora, estos muertos de los que estamos hablando son los muertos que caminan en sus pies, hablan con su boca, mueven sus manos, mueven sus ojos, respiran, pero están separados de Dios.
Dice Jesús que cuando la palabra salga de la boca de Jesús, salga de las hojas de la Biblia y se predique, la van a oír, y los que la escuchen, ahí está el privilegio. Ir a sentarte a una predicación, ir a sentarte a escuchar un mensaje, tiene un riesgo, porque si entras y sales sin querer entender nada, dejaste pasar una oportunidad de atrapar la eternidad, de ser salvo, en una palabra, ser salvo, quitarte la muerte de encima y recibir el perdón de tus pecados, recibir la gracia del perdón de Dios para pecados. La dejaste pasar. Nuestro pastor, en aquellos años, el pastor Homero Job Ramos, nos decía, dice, no se vaya de aquí como entró, reaccione, entienda, reciba. También el pastor Armando Alducin nos lo decía mucho, dice, aproveche esta oportunidad, pudiera ser la última, aprovechela. Yo sé que ya escuchó, ahora tome una decisión. Y vimos, los que fuimos servidores en Vida Nueva, vimos cómo mucha gente salió burlándose y riéndose. Los vimos. Para muchos fue la última vez que pudieron oír, tener el privilegio de escuchar para tomar una decisión. Entonces, cuando dice que van a oír, van a entender, y eso les va a dar la dirección de obedecer. No simplemente se oye y ya. Se oye para tomar una decisión y obedecer. Para eso se oye. Para eso se oye. Por eso el Señor ha implementado que hombres comunes y corrientes, como el que están viendo aquí al frente, hablen la palabra. Que vasos de barro, vasos insignificantes, débiles, prediquen la palabra para que la gloria sea de Él. Para que la gloria sea de Él. Porque cuando volteas y ves al hermano, dices, no, pues no fue Él. O sea, no fue Él. Esto tiene que ser de Dios. El milagro, el prodigio, la señal, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la confesión de fe, tuvo que hacer obra de Dios. No puede ser ese hermano, porque ese hermano lo conocemos. No es muy listo, no es muy inteligente. De repente así como que él también le batalla con su humanidad, pero cuando se expone la palabra de una forma expositiva, dices, ah, caray. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, regresamos ahí a Juan. Ahí en Juan 5, 25, dice, fíjate qué interesante. No, si me tiene absorto. Estos pasajes me tienen absorto, me atraparon, estoy descubriendo muchas cosas. 5:25 dice ahí, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. En la versión interlineal griega, no dice voz, dice ruido, dice sonido, no dice voz. El autor quiso ponerle voz porque es una de las muchas transliteraciones que la palabra ruido, sonido nos da, como una voz. Una voz es una figura de, por lo menos, ¿qué tan ruidoso? Como una voz. Pero no es la primera acepción voz. El que revisa el interlineal griego, cuando lee, que dice el interlineal griego, van a escuchar el ruido, el sonido de Dios. Lo van a escuchar. Ay, hermano, ¿dónde dice eso? Génesis capítulo 3. Digo, porque luego ahí
hermanos, hermanitas, ¿verdad?, que ponen en tela de juicio lo que se está. Y qué bueno que no le crean al hombre, créale a Dios. No crean lo que yo digo, comparen la Biblia, busquen la Biblia, versículo tras versículo, texto con texto, para no hacer un pretexto. Génesis capítulo 3, versículo, ahora verá, 8. Y oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Ahí la palabra para sonido es ruido. Qué impresionante. Adán y Eva pecaron delante de la presencia de Dios. Nunca, jamás han estado solos los seres humanos. No lo espanta eso. A mí me acalambra. A mí me hace como que para la próxima vez que yo quiera pecar me la voy a pensar, porque no estoy solo. Aunque no me rodee ningún ser humano, esté yo en la montaña más alta, no estoy solo. Es imposible que una persona esté sola. No es posible. Y entonces Adán y Eva pecaron con conciencia, con toda libertad, con toda voluntad, pecaron abiertamente delante de la presencia del Señor. Dudaron de la palabra y pecaron delante del Señor. Pero ahí dice, entonces el Señor Jesús dice acá en Juan 5:25, que para este tiempo, así como Adán y Eva escucharon, también la humanidad va a oír. El ruido, el sonido, el dunamis de Dios lo van a escuchar. Lo van a oír. Lo van a oír. Y cuando lo escuchen, si le ponen atención, van a resucitar. ¿Qué es esta resurrección? Ya no van a estar lejos de Dios. Ahora sí van a ser criaturas de Dios. No van a dejar de ser criaturas naturales, se van a convertir en hijos. Cuando oigan, cuando tome la decisión de dejar de pecar, cuando deje de pensar que sus caminos son justos y verdaderos y tome los caminos del Señor, en ese momento, usted, sin darse cuenta, va a recibir vida. Entonces, el verbo de vida siempre ha existido. Y el verbo de vida, cuando pasea por la eternidad, hace ruido. Hace ruido. Que nuestros oídos naturales lo dejaron de escuchar es otra cosa. Tus oídos naturales se han agravado, dice la Biblia. Tus ojos se hicieron pesados, tus oídos se agravaron, ya no oyen por los daños del pecado, ya no oyen. Pero el Señor dice, en el tiempo que yo abra la boca y haga saber mi voz, en ese momento, quienes quieran, quienes puedan, quienes estén cansados del mundo, quienes estén cansados de vivir en pecado, aquellos que ya están hartos de vivir como viven, me van a escuchar. Aquellos a quien el Padre lo quiera revelar, me van a escuchar. Esto es algo de revelación. No creas que es una cosa así de que, a ver, vamos a oír qué dice este pastorcito. Esto es un poco más serio. Esto requiere que tu corazón sea tierno, sencillo, humilde. Y para que eso pase, híjole. Pero la cuestión aquí es que
El Espíritu hace ruido. El Verbo hace ruido. Es dinámico, se mueve. No es estático, se mueve. Y al estarse moviendo, va a hacer ruido. Quienes lo escuchen. El que lo oiga. La cuestión de esto también es que esta separación nos ha mantenido tanto tiempo en la oscuridad. Yo, por ejemplo, tardé 18 años en venir a Cristo. Cuando yo llegué al Señor Jesús, de verdad había muchas tinieblas. Muchas tinieblas. Sigue habiendo tinieblas que cada día que las descubro con la palabra las echo fuera. Se hacen para atrás, por la palabra se hacen para atrás. Se repliegan, se salen por la palabra. Pero cuando yo vine, de entre las primeras cosas que hizo la palabra para que yo saliera de esta condición de muerte espiritual, para que yo saliera, fue redarguirme. Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14. 5, 13 y 14. Cinco, 13 y 14. Efesios. Dice así la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz está manifestándolo todo. Por lo cual dice la palabra: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate. Levántate. ¿Cómo vas a ser levantado? Te van a redarguir. Una de las primeras cosas que pasa cuando está esa transición, la transición de muerte a vida, de entre las primeras cosas que pasa es que por alguna razón que tú no entiendes, empiezas a sentirte avergonzado. De entre las primeras cosas que pasa en el momento de pasar de las tinieblas a la luz, de salir del pecado a la gracia, de salir de la condenación a la libertad eternas, es que eres avergonzado. Ahora, no creas, quiero puntualizar ese punto, que nos agrada ver gente avergonzada. A mí no. No sé los demás pastores, a mí no. Da pena, se siente feíto. Se siente feíto que las personas, yo lo vi varias veces, pasan al frente y dan testimonio. Pues, ¿qué cree? Mire, yo estaba pecando de esta manera, pero ahora el Señor me ha redarguido, me ha hablado, la palabra me reveló, me mostró. Yo entiendo que ya no tengo que hacer esto, y yo le pido a la iglesia que me apoye en oración, y le pido al Espíritu Santo que me siga guiando a la verdad. Son redarguidos. Son pasados por esta, pues este camino previo, vamos a llamarle de esta manera, y en el que van saliendo y conocen la verdad, para que la verdad los haga libres. Sí tienen que mirarse a sí mismos. Aquí hay algo muy interesante que dice el apóstol Pablo. En otra ocasión lo estaremos estudiando. Dice que cuando la luz llega, todo lo revela, todo lo manifiesta. Cuando la luz llega. El Señor Jesús, en el huerto del Edén, tuvo que iluminar a Adán y a Eva. ¿Y dónde estaban Adán y Eva? Escondidos detrás de los árboles,
tratando de taparse, tratando de cubrirse. Ya lo he explicado en algunas ocasiones. Me han dicho, hermano, pero ¿por qué agarró hojas de higuera? Número uno, porque quiere cubrir su vergüenza con su propia justicia. Al agarrar las hojas de higuera, esa persona se está tapando, tratando de justificarse a sí mismo con una justicia humana, con una justicia que él entiende, no la que Dios da. Porque la justicia que Dios da, lo primero que hace es resplandecer en ti. Ya no se ve tu vergüenza, se ve la gloria. Y dos, estaban queriendo escapar. No querían traer sus vidas delante de la luz. No querían traer sus vidas delante de la luz. Si Dios, miren, usted lee el capítulo 3, literalmente Dios los sentó en el banquillo de los acusados a los tres: Adán, Eva y la serpiente. Estaba por demás preguntarles qué hicieron. Al único que le preguntó qué hiciste fue a Adán, ni a la mujer ni a la serpiente. ¿Qué hiciste? Yo te encargué esto. ¿Tú qué hiciste? Te equivocaste, fallaste, erraste el camino. Y mira el desastre que se provocó. Cuando una persona recibe la palabra, cuando una persona oye la palabra, lo primero que va a hacer es redarguirle. Si no le redarguye, no está oyendo. Si no permite que el peso de gloria le hable a su vida, si no lo permite, esa persona sigue teniendo un corazón duro, difícil. Quisiéramos que fuera un corazón tierno, quisiéramos que se rindiera delante del Señor, quisiéramos para que se haga realidad lo que dice la palabra: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos para que resplandezcas. Levántate. Quisiéramos, los que hemos estado de aquel lado de la oscuridad y los que estamos hoy en Cristo, sí podemos ver la diferencia. Y esto se malentiende. Todo el mundo dice: no, pues es que te hiciste aleluyo. No, pues es que te hiciste mochilón. No, pues es que ya no eres el mismo alegre de antes. Ya te hiciste religioso. Sí, pero espérame, tú lo ves así. La realidad es que hemos pasado de muerte a vida. Alguien diga amén. Ya no sentimos el peso de la muerte. Ya no sentimos el peso agravado de nuestros pecados en nosotros. Ya no. Solo sentimos una profunda gratitud porque nos regalaron una justicia que no merecíamos. Levántate tú que duermes, dice el apóstol. Ya es hora de levantarse. Termino con esto, Romanos 13:11. Ya es hora de levantarse, de verdad. Desde Cristo para acá, esta es la época. Romanos 13:11. Desde Cristo para acá, esta es la época en la que se está dejando escuchar la palabra. Ha sido una época en la cual se ha visto el poder, la gloria y la manifestación del Espíritu Santo en todo su poder. Y Pablo nos dice en Romanos 13:11, nos dice así: y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando Pablo escribe esto, Pablo tenía cerca de 20 años más o menos en el Evangelio, 20, 25 años, más o menos, 30 años. Tenía 30 años de ser creyente, de haber caminado por todo Asia, de haber llevado el Evangelio a todo Asia, por el Asia entera.
Y uno de la carta a los romanos es el último escrito del apóstol Pablo. Es la última carta que escribió en vida. O bueno, que pudo escribir porque estaba vivo. Y Pablo nos está diciendo, ya viene. Amén. Ya está más cerca el día. Ya está más cercano el día. El día de nuestra salvación, el día de nuestra redención está más cerca. Por eso dice, repito, vuelvo a leer. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo me convertí en el año del 89. Cuando yo leí esto dije, ya viene Cristo. Tengo 36 años esperando. No importa cuántos años tengo esperando en realidad. Ya se acerca. Ya viene. Y hace un llamado, levántense del sueño. Que los muertos escuchen. Cada vez que ore por alguien en su familia para que conozca el evangelio del Señor, dígale al Señor, ya despiértalo de ese sueño. Ya despiértalo de ese sueño. Despiértalo ya. Llámalo con tu voz, llámalo con tu palabra. Desata el poderío de tu palabra sobre su vida para que venga. Cambia su corazón para que sea un corazón tierno y te escuche. Cambia su perspectiva. Déjale ver dónde está y que se va a condenar si no tiene el amor de la verdad para ser salvo. Ya está más cerca. Levantémonos del sueño. Levantémonos del sueño. Ya está más cerca. Que Dios nos dé un corazón humilde, sencillo. Que Dios plante en nosotros estas ideas. No estás solo. No estamos solos. Nunca estamos solos. El sonido del ruido de la presencia de Dios está en todos lados. Nunca estás solo. Nunca estás solo. Oremos. Pues Padre Dios, te damos toda la gloria. Honra y poder sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Porque eres digno, porque eres el Señor. Porque nuestra vida, Señor, está escondida en ti, en la profundidad de las riquezas de Cristo Jesús. Buen Padre y Dios, esta mañana oramos por los que no tienen, Señor, este perdón de pecados. Oramos por aquellos que de alguna forma han escuchado un mensaje del Evangelio, han escuchado la palabra del Señor, han escuchado, Señor, que deben, Señor, venir ante ti humildes y no han querido. Usa el poder de tu palabra, Señor. Desata el poderío de tu presencia en sus vidas. Llámalos, Señor, llámalos. Llámalos, Padre. ¿Quién sabe? Igual es el día en que se puedan arrepentir y cambiar. Y nosotros, Señor, permítanos seguir despiertos. No queremos ser como las cinco novias que estaban esperando, insensatas. Queremos ser como las que están prevenidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Aleluya. Amén.